Bienvenidos a otro programa de Cultivando Agronegocios. En esta oportunidad nos está acompañando en la conducción de este programa el ingeniero agrónomo Sem Scansetti, al que le damos la bienvenida. Bienvenido, Sem. Bien, gracias, bienvenido a todos. Y cabe, me parece, agradecer a Martín que nos prestó el lugar, que realmente es muy bonito. Así que, sí, lo han ido adaptando para que quede así, un lugar confortable. Así que bueno, le agradecemos a Martín Lavarello por habernos facilitado el lugar, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco y vamos a ver algunos aspectos de uno de los agronegocios más importantes y que más impacto tuvo en las últimas décadas en Argentina, que es la soja, ¿no? Es un cultivo que bueno, ha escalado a proporciones muy interesantes y alrededor ha tenido una cantidad de tecnología y de agronegocios que se han movido, ¿no? Normalmente cuando vamos a arrancar una campaña, el productor lo primero que pregunta es ¿cuántos quintales me salen?, ¿no? Uh-huh. Sí. Es lo primero y qué variable que es en campaña a campaña por distintos motivos, tema maleza, tema precios de los cereales, cada año es distinto, o sea, eso es lo interesante también, ¿no es cierto?, del rubro, ¿no? Uno de los temas es por ahí el cambio que tuvimos en las últimas campañas, ¿no? Veníamos con una soja con un precio alto, de pronto ocurre una superproducción a nivel global, en realidad en los principales productores del mundo, que sabemos que es Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Superproducción de campañas, y esto hizo que el precio bajara de una manera que impactara, digamos, en los márgenes, ¿no? A ver, proporcionalmente, vos que estás en la parte de insumos y demás, cuando uno habla de decir le ponemos un costo a la soja, el cambio se vio, digamos, en la cantidad de quintales que necesitas para pagar la misma soja, o sea, para pagar la misma cantidad de insumos, ¿verdad? Sí. La campaña pasada fue por ahí la más dura en relación costos en quintales, realmente con rendimientos récord. Lo que dice el productor, se quemó soja, en volúmenes interesantes, tener el mismo resultado, y año a año se van sumando otros temas, como es tema maleza, como es tema política de Estado, como es tema, gasoil, sí. Cuando uno hace las cuentas, lo que hace es meter todos los dólares que necesita gastar para producir 1 hectárea de soja, y esa cantidad de dólares, ¿cuánta soja significa? ¿No es cierto? Si yo tuviera que vender en soja, ¿cuánto me significa? Entonces, en vez de decir, la soja me sale tantos dólares por hectárea, decimos me sale tantos quintales de soja, ¿no? Entonces, si la soja es más cara, me va a salir menos proporcionalmente. Y si es más barata, me va a salir más. Entonces, pasamos de un 10 a un 16 más o menos quintales, más o menos. Sí, podría decir. Redondeamos un poco lo que es el tema mercado, pero vamos a meternos un poco en lo que fue la historia de cómo avanzó este cultivo y de algunas figuras importantes que empezaron a tener más protagonismo, como es la figura del contratista, alrededor de todo lo que significó el cultivo de soja y la tecnología. Así que vamos a invitar a una entrevista al ingeniero agrónomo Ricardo Pagani. Él es el jefe del INTA de Las Rosas, así que bueno, lo vamos a invitar a la entrevista, ¿eh? ¿Te parece? Le damos entrada. Adelante, Ricardo. La historia de la soja comienza a mediados de la década del 70, donde empieza a hacerse los primeros intentos como cultivo. Primero era una novedad, una cosa rara, pero rápidamente fue ganando en superficie y ganando en importancia. Hacia la década del 90, como hito importante, a mediados de la década del 90, aparecen las sojas RR, con lo cual no solamente soja es el cultivo más importante, sino es el cultivo que tiene más rápida expansión en todo el país. Con el inicio de la mecanización empieza a aparecer una figura interesante, que es la del contratista, que es la persona que se dedica a hacer trabajos para terceros. En la década del 90 la figura del contratista adquiere una dimensión mayor, porque es uno de los motores de la expansión de la soja, ya que el hecho de poder lograr escala en su trabajo hacía de que pudiera ir actualizando permanentemente su tecnología.
Las principales labores que ofrece el contratista son cosecha, siembra y pulverización, que son las más importantes acá. Aproximadamente un 80% de la cosecha en la región pampeana se hace a través de máquinas de contratista. Una característica que tiene el contratista es que su inversión fundamental está dada en maquinarias, al contrario que el productor poseedor de campo, el dueño de campo, donde el capital principal de la empresa es campo. Esto hace que el contratista tenga que estar permanentemente actualizado en el tema maquinaria, y lo vemos porque son figuras que son ávidas de innovaciones tecnológicas y rápidamente las incorporan, como pasó con el tema de agricultura de precisión, como pasó con las nuevas tecnologías para aplicación de plaguicida. En los últimos años, de la componente de precios que había, que antes era importante el tema de amortización o costos indirectos, combustible pasa a ser una de las variables más importantes y bueno, en este momento es la variable a tener en cuenta. Qué interesante lo que nos comentaba Ricardo, ¿no? Todas las cosas que se desprenden de este cultivo de soja respecto a la figura del contratista, al tema de costos, ¿no? O sea, todo lo que es... ¿Te imaginabas todo esto de los costos que tiene que hacer cada uno, que por ahí no se hacen, ¿no? Sí, sí. Y lo importante que la figura, que tenga tanta importancia la figura del contratista en sí para poder estar actualizado en el tema de maquinaria, ser competitivo en la tecnología de punta, que si fuese algo más atomizado, si cada uno se arreglaría por su cuenta, no podría todos los productores estar a tono con la nueva tecnología y lo que hoy se necesita para el campo, para aumentar la eficiencia en la cosecha. Exactamente, así que bueno, buenísimo el aporte de Ricardo, le agradecemos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a una tanda publicitaria, así que enseguida seguimos con más Cultivando Agronegocios. Estamos de vuelta ya de la tanda publicitaria en el segundo bloque. Estuvimos hablando un poco de la realidad de la soja, del avance de la soja. Digo, realmente son muchos los involucrados en este sistema en la zona, ¿no? Y digo, ¿quiénes son los que por ahí nos pueden dar una mano en ver esto, la realidad? Qué mejor que personas que lo viven en el día a día, ¿no es cierto? Que son tanto contratistas como productores, o sea, excelente ejemplo que están desde los dos lados, prestando el servicio por un lado y siendo productores por el otro, ¿no? Exactamente. Para eso entonces vamos a invitar a dos personas que están involucradas en esto, como son Héctor Franco y Sergio Latanzi. Son dos productores de las rosas que al mismo tiempo también dan servicio, solamente que en el caso de Héctor Franco él es principalmente productor y en el caso de Sergio Latanzi él es principalmente contratista rural. Así que vamos a ir a esas entrevistas ahora y a ver qué nos cuentan ellos de su realidad, de cómo la viven y de cuál es el impacto más importante estos últimos tiempos. Vamos a las entrevistas. Soy productor agropecuario. Se logró hacer una empresa familiar, que se trabajó un campo propio y bueno, de ahí se fueron alquilando lotes, arrendandos en algunos casos, ¿no es cierto? Y bueno, fuimos de a poquito a ir agrandando la empresa familiar. Tengo una empresa familiar que nació hace 35 años, de la mano de mi papá, como contratista. Y bueno, y de a poquito se fue incorporando el tema de agricultor, ¿va? Se sembraba trigo, sorgo, maíz. Es como que viví todo el proceso del arranque de la soja, ¿no es cierto? Desde el principio, ¿no es cierto? Fue algo nuevo, muy nuevo, se fue probando de a poquito, hasta que bueno, le fuimos agarrando la mano, ¿no es cierto? Y bueno, se fue cultivando cada vez más hectáreas de soja. Nosotros trabajamos en esta zona, trabajamos afuera, andamos casi por todo el país. Entonces eso es una ventaja. Poder reducir costos haciendo más hectáreas. Nosotros teníamos
o sea, una producción mixta, era ganadera y cereales, más o menos un 50% cada una. Y bueno, de a poquito se fue dejando de lado un poquito la parte de ganadería, puesto que los alquileres fueron aumentando, y la parte ganadera es como que daba menos rentabilidad, ¿no es cierto? En mi caso salimos a cosechar en los primeros días de noviembre o fin de octubre, con trigo, cebada. Los cultivos de invierno se cosechan en verano, y bueno, y después se arrancaría fin de febrero en esta zona ya con algún maíz, marzo con soja, y bueno, y se termina en la zona del norte con soja y maíz. Entonces se fue buscando para el lado de los cultivos, y más en lo que fue el boom de la soja, cuando arrancó con precios muy buenos. La verdad que realmente el producto no tenía grandes rindes, pero sí buenos precios, y bueno, de ahí se pudo ir cada vez agrandando más la zona de siembra, ¿no es cierto? Vos invertís y seguís para adelante y dale, o sea, vivís como una persona normal, vos ves el capital que hay dentro de los galpones, en el campo, y vos decís, esto es una mina de oro, y realmente no, son todos créditos a 7, 8 años, 5 años, y es todo así, terminás de pagar uno y empezás con otro. Fuimos incorporando una pulverizadora de arrastre, después fue motriz, o sea, con el tiempo se fue evolucionando, como toda cosa. Con la cosechadora pasó lo mismo, arrancamos con una primera cosechadora viejita, y ahí se fue evolucionando hasta lograr lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Y renovando la maquinaria para no entrar en un pozo de decir, bueno, tenés que empezar a reparar y que no. O sea, yo prefiero pagar una cuota de crédito y no estar con herramientas viejas. Lo que sí vi es que evolucionando con los años, que por ejemplo, para seguir manteniendo una manera de vida, o sea, un estándar de vida, si se quiere, hubo que ir incorporando cada vez más cosas. El margen es muy chiquitito y vos tenés que moverte haciendo muchas hectáreas para poder mantener lo que vos tenés, o sea... Se trabajaba más para tener más o menos la misma rentabilidad, o sea, es como que se agrandó el trabajo, pero hoy si haríamos lo que hacíamos en aquel entonces nos iría mucho peor, ¿no es cierto? Un contratista pequeño se le hace muy difícil mantener la herramienta. ¿Por qué? Porque no hay volumen de hectárea, entonces vos al tener más volumen de hectárea podés llegar a mantener. Hoy por hoy creo que un problema bastante grande es el tema de los combustibles. Incide bastante en el costo más que antes, o sea, realmente antes era una proporción mucho menor. Hoy estamos medios inmersos en el tema de los costos, principalmente por combustible, es el costo mayor que tenemos, repuestos, y bueno, y la carga social que hay también en empleados es muy alta. Incluso yo veo que hasta el año pasado estábamos sacando cuenta lo que cuesta una pick-up solamente para recorrer los lotes, lo que incide el combustible en eso, o sea, la pick-up que recorre todos los lotes durante todo el año, sigue el seguimiento. Realmente hasta eso vemos costoso, ¿no es cierto? La incidencia del combustible anda rondando el 35%, que para hoy es muy, muy elevado. Siempre estuvimos en un 20% y hoy está muy, muy arriba el combustible. Y bueno, es como que el costo se agrandó muchísimo, el tema combustible. Bueno, volviendo de las entrevistas de Héctor y de Sergio, algunas cosas para destacar de las cosas que ellos dos dijeron, ¿no? Entre ellas, Sergio se refirió a momentos del país en el que se vivió una devaluación, cómo impactó también en los combustibles, cómo él tuvo que absorber parte de esos aumentos, ¿no? Sí, fue la campaña que pasó, no la anterior, la devaluación esa que fue fuerte de 6 pesos el dólar a 8. Ahí el gasoil subió mucho, en un año subió
se fue al doble, y no así el precio de los commodities, que el ingreso del contratista, porcentaje del commodity. Entonces ahí le acortó el margen una barbaridad, que bueno, no les queda otra que compensar esa baja en el margen con, como decía tanto Sergio como Héctor, compensarlo con aumentar las hectáreas para poder seguir manteniendo toda la estructura, ¿no? Exactamente, o sea, tuvimos un aumento del costo del combustible muy considerable, un precio de granos prácticamente que se mantuvo siempre por lo bajo, hubo algún repunte pero muy bajo, y bueno, un impacto muy grande en el rendimiento del negocio, ¿no? De este negocio. Fue una campaña muy fuerte para el contratista, que tuvo que absorberlo en gran parte el contratista y bueno, aguantar, digamos, si se quiere, ¿no? Vamos a ver qué alternativas se le puede encontrar a este impacto tan grande de los combustibles. ¿Qué nos puede ofrecer? O sea, uno de los fines de la soja, el más importante que todos conocemos, es la molienda. La soja se muele, de ahí se saca aceite y el subproducto, que es la harina. Así que en nuestra zona tenemos en Los Cardos una aceitera muy grande, que también el año pasado sabemos que tuvo algunos problemas para funcionar por el precio bajo de la soja. Así que queremos hablar un poco con la gente de la aceitera, a ver qué nos dicen ellos respecto de el agregado de valor de la soja y qué alternativa pueden ofrecerle al productor que pueda relacionarse con esto de los costos del combustible, ¿no? Así que vamos a la entrevista con la gente de AFA Los Cardos y bueno, después volvemos y seguimos conversando. Esta es una planta de 500 toneladas día de semilla, y la relación de pellet y aceite es aproximadamente, a números grandes, por cada 100 toneladas de semilla que estamos moliendo, se pueden recuperar 70 toneladas, 75 de harina Hi-Pro o 80 toneladas de pellet y 20 toneladas, 19 toneladas de aceite. Esa es la relación másica de una tonelada de grano molido. Nosotros acá tenemos una planta de la que hoy podemos denominar chica dentro de lo que es el mercado. Las plantas grandes son todas las que están en el cordón agroindustrial. O sea, para graficarlo, lo que nosotros molemos en un mes, ellos lo muelen en un día. En general, y en un 90% de su producción, va a exportación, mientras que lo nuestro va un 90% a mercado interno. En lo que respecta a las posibilidades que tiene el productor, sí, hay algunos productores que, por ejemplo, pueden estar haciendo biodiesel con alguna instalación propia, y en ese caso se puede hacer alguna operatoria de la que llamamos canje, donde el productor entrega semilla y nosotros le podemos estar entregando o aceite si tiene una producción de biodiesel propia para que después lo transesterifique y obtenga el combustible, o bien le podemos estar entregando harinas o pellet para que puedan preparar raciones y utilizar en el alimento de su producción, ya sea avícola, porcina o vacuna. Yo personalmente creo que no tenemos que vender granos sin agregado de valor, y el hecho de que sean simplemente harina y aceite es un agregado de valor bastante primitivo. Yo creo que tendríamos que ir a más agregado de valor, y hacia ahí es donde tendemos. Por ejemplo, la parte de aceite refinado que estamos sacando de acá de esta planta ya llega al consumidor, a la góndola final, y incluso con marcas propias, como lo es la marca Zanoni o como es la marca Federación. La premisa hoy de la cooperativa es agregar valor. Bueno, volviendo de la entrevista con la aceitera de AFA, agradecemos a la gente de Los Cardos que nos recibió, que nos comentó un poco la realidad de la aceitera de Los Cardos, el problema que atravesaron el año pasado, justamente por precios muy bajos del grano, el costo de la molienda. Y bueno, interesante alternativa nos ofrecían ellos respecto del aceite, ¿no? Sí, de poder ubicarlo de una manera distinta a la producción del productor, agregándole valor, ¿no es cierto?, a través de, bueno, alguna especie de forma de comercialización que nos permita captar el aceite, ¿no?
Exacto, y aprovechar este aceite tal vez para que impacte en nuestros costos, ¿no? Porque el aceite de soja, sabemos que para la producción de biodiesel es un paso previo. Hay que agregarle algunas cositas y después ya tenemos biodiesel. El biodiesel lo podemos usar como combustible. O sea, incidiendo, ¿no es cierto?, en el costo, ¿no? Interesante por ahí el poder, a través del agregado de valor de la producción, poder incidir en el costo de la producción, ¿no? De la producción misma, o sea, agregamos valor y disminuimos costos. O sea, es una cuenta bastante interesante. Bueno, vamos a ir a la tanda publicitaria y a la vuelta, bueno, vamos a tener ahí la entrevista que nos va a cerrar un poco esta idea. Así que vamos a la tanda. Bloque del programa, lo prometido en el bloque anterior, vamos a estar yendo a una entrevista que es muy interesante, ¿no? La de hoy. Estuvimos visitando a los hermanos Arabia. Ellos tienen producción en Montes de Oca y al mismo tiempo son unos grandes emprendedores, ¿sí? ¿Conoces a estos hermanos ahí en Montes de Oca? Les dejo un cariño, un abrazo enorme. Y bueno, lo lindo que es poder ver que la gente vea, tras la experiencia de alguien, que se puede hacer, que no es tanta ciencia, ¿sí? O sea, que poniéndole un poco de ingenio se puede armar, ¿sí? Así que bueno, vamos con ellos a ver qué tienen para contarnos, ¿sí? Cuando arrancamos no había máquinas, por ahí tantas máquinas chicas como nosotros pretendíamos. Poder registrar para conseguir la materia prima, que es metanol y soda cáustica, porque el metanol se usa para proceso de droga. Entonces vos tenés que llenar 50.000 formularios para que te den la habilitación para poder comprar los insumos. Eso también fue un tema bastante complicado. Para el medio ambiente el biodiesel es muy bueno. Y después, a su vez, notamos los motores. Los motores empezaron a ser muchos más serenos, no vibran tanto. O sea, esas son ventajas. Más allá de lo económico, para el medio ambiente el biodiesel no es tan tóxico. Y a la vez al motor, que al combustible, al ser aceitoso, porque se basa casi todo en aceite, el motor tiene menos fricción y hace, para nosotros hasta el desgaste debe ser menor. De comprar 60.000 litros de gasoil promedio por año a comprar 30, ya tenés una buena diferencia. Después hacer esa relación, decir, bueno, en vez de comprar 30, tengo 30 y lo produzco a un 30% más barato de lo que es el gasoil, porque nosotros ya no lo usamos puro, usamos 50 y 50. Como es 50 biodiesel, 50 de gasoil, entonces nos estamos ahorrando de comprar la mitad. Pero si vos haces la relación, estás tranquilamente en un 30, un 35% más barato. Y aparte, el orgullo de decir, bueno, esto lo hacemos nosotros. Comprar nuestra propia prensa y tener nuestro propio aceite. No sé si con el día de mañana un refinado, pero sí que nos sirva como aceite para nosotros, para producir nuestro combustible. Claro, porque vamos a decir que, bueno, ustedes compran el aceite y de ahí producen el biodiesel. O sea, la intención ahora sería directamente con su grano poder tener una molienda que obtenga por el prensado del aceite y de ahí sigamos a biocombustible, ¿verdad? Exacto. O sea, por el momento o canjeamos soja por aceite o compramos soja, como es, y producimos el biodiesel. La idea sería también, bueno, comprar la prensa y producir nuestro propio aceite, como es, y aprovechar, bueno, el speller que sale del prensado del aceite de la soja y también, como dice él, terminar de concretar la meta de hacer el jabón líquido, que nos quedó pendiente por una cuestión de tiempo sí, tiempo más de todo. O sea, el biodiesel va, entonces, bueno, es como que decir, bueno, desechamos el glicerol, pero bueno, para cerrar todo el círculo hay que darle el toque final para concretar el jabón. O sea, se le agrega valor aún al desecho. Aún al desecho, no se desperdicia absolutamente nada.
Bueno, nos vinimos a una tranquera para cerrar el programa de hoy. Del otro lado tenemos acá a una doña vaquita que está comiendo. Esto para también darle palanca al siguiente programa que vamos a tener, que vamos a hablar también de producción de carne. Pero bueno, hoy lo dejamos acá con este mensaje que comentábamos recién con Sem. Le agradecemos mucho a Martín Lavarello por recibirnos y le agradezco mucho a Sem Scansetti por haber aceptado la invitación. Él es ingeniero agrónomo, está trabajando en la zona ya hace 3 años. Así que bueno, muchas gracias Sem por haberte predispuesto así a acompañarnos en este programa de Cultivando Agronegocios. No, por favor, Marianela, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta. Y para cualquier cosa que necesiten, vamos a estar presentes. Muchas gracias. Bueno, los esperamos en el siguiente programa. Por hoy eso es todo y seguimos con más Cultivando Agronegocios.